Cuando éramos niños, mi hermano y yo teníamos una rutina muy estricta y en el buen sentido. Mis padres siempre fueron unas personas que nos motivaron a ser ordenados. Teníamos un horario, llegábamos del cole, de 12:30 a 1:30 era la comida, de 1:30 a 2:30, 3, un poco de descanso, ver televisión, de 3 a 5 hacer los deberes y de 5 en adelante, pues lo que sea, si ir a jugar, lo que sea, era así el horario que nosotros teníamos. Teníamos también un tiempo específico para merendar, o sea, todo muy, muy, muy estructurado. Pero cuando pasaron los años, mi hermano y yo pues ya teníamos más voz, teníamos más libertad en decir, mamá, y si mejor cambiamos esto hacia la tarde, lo mezclábamos un poco. Y bueno, pues desde luego al ser unos niños un poco ya más con conciencia, podíamos decidir. Y en una ocasión, o a partir de cierta ocasión, decidimos, mi hermano y yo, ver la televisión de 7 a 8 de la tarde. Era el horario en que pasaban una serie de televisión que a nosotros nos gustaba. Y estábamos encantados porque podíamos ver ese programa de televisión. Antes solamente veíamos televisión de 3 a 4, más o menos, por decir un ejemplo, y ahora en el horario que realmente a nosotros nos gustaba. Al principio todo estaba muy bien, pero algo hicimos mal mi hermano y yo. ¿Y qué pasó? Pues mi padre llegaba a casa después de su día de trabajo más o menos sobre las 7:30. Y mi padre se iba desde las 7 de la mañana hasta casi las 8, llegaba, 8 de la noche. Así que él estaba fuera un poco más de 12 horas y volvía a casa y él quería estar con nosotros. Pero mi hermano y yo, justo en ese horario cuando mi padre llegaba, nosotros estábamos viendo la televisión. Estábamos muy emocionados viendo nuestro programa favorito. Y cuando llegaba mi padre durante algunos días, pues él, la costumbre de su costumbre siempre fue llegar, saludarnos con un beso en la frente y pues seguir conversando. Pero en esos días mi padre llegaba, nos saludaba y nosotros, hola papá, y girábamos a ver la televisión. Y al principio mi padre fue como que algo no está bien. Desde luego a mi padre le disgustó pues esta acción. Unos días después, mi padre nos comentó que nosotros ya no podíamos ver televisión en ese horario. Y nosotros siendo niños, y yo particularmente pensaba que mi padre era muy malo por no dejarnos ver televisión en ese horario. Pero ahora puedo entender que mi padre nos estaba enseñando que él quería que nosotros le prestáramos atención, no simplemente que lo viéramos o que escucháramos sus palabras simplemente, sino que pusiéramos todo nuestro esfuerzo en escucharlo y pasar tiempo con él. Y no sé si alguna vez te ha pasado algo similar. No sé si alguna vez has escuchado a alguien, pero realmente no has escuchado a esa persona. No sé si alguna vez has sido indiferente a alguna conversación. Sin dudar, me atrevo a afirmar que todos nosotros, por lo menos en alguna ocasión, hemos hecho esto. Escuchamos a alguien, pero no le estamos prestando atención. Quizás pudo haber sido hacia tu mujer, hacia tu marido, a tu familia, a tus hijos, quizás a tu jefe en el trabajo. Tú lo escuchas, pero es como si no estuvieras allí. Quizás a un vecino, a un amigo, a alguna amiga y quizás a Dios mismo. Incluso quizás ahora mismo lo estás haciendo. Quizás ahora mismo estás escuchando, pero tu mente está en cualquier otra cosa. Y los versículos que estamos analizando en esta mañana nos demuestran que había personas que escucharon las palabras de Jesús, pero no las escucharon detenidamente. Fueron negligentes e ignoraron lo que Jesús estaba diciendo. Recordemos que Jesús estaba dando su sermón ante una multitud. Muchas personas escucharon las palabras de Jesús. Pero sin duda había personas que no estaban prestando atención.
Y pensemos un poco en este escenario. Jesús está sobre el monte, por eso se llama el Sermón del Monte, y él está pronunciando sus palabras. Y es como si hoy estuvieras caminando cerca de un parque y hay alguien hablando de lo que sea, hay un meeting, lo que sea, tú pasas por allí y escuchas las palabras, pero no le estás prestando atención realmente, porque simplemente estás pasando por allí. Y en los tiempos de Jesús, muchas personas pasaron por donde él estaba, algunos se quedaron para escucharlo, pero muchos otros simplemente siguieron su camino. Y estos versículos son la conclusión del Sermón del Monte. Pero notemos cómo comienza el versículo 24. El versículo 24 comienza con un por tanto. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. Conclusión es un enlace con lo que Jesús ha dicho anteriormente. Y es una ilustración de lo que Jesús ya ha dicho. Nota los versículos 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Jesús ahora está ilustrando lo que ha dicho, que hay falsos profesantes, hay falsos seguidores de Jesús. Hay personas que creen que siguen a Jesús, pero realmente no son fieles seguidores de Jesús. Por esto Jesús concluye con una invitación muy clara. La invitación de Jesús es muy clara. Es una decisión ante toda la enseñanza que Él ha dado. Y Jesús realmente está haciendo un llamado hacia todas las personas que lo estaban escuchando. Jesús está llamando a las personas a que tomen la decisión de seguirlo, pero también obedecerlo. Y a su vez, Jesús fue consciente que no todos lo estaban escuchando. Por esto él concluye el sermón con esta parábola para atraer la atención de las personas y para representar cuál es el fundamento de la vida. Si tú decides ignorar las palabras de Jesús, tú tienes otro fundamento que te va a llevar a la perdición. Y la enseñanza de esta parábola es muy clara. Yo lo resumo con esta frase. Porque las palabras de Jesús dan vida espiritual. Tú debes escucharlo y obedecerlo. Esto sería todo el resumen del Sermón del Monte. Porque las palabras de Jesús dan vida espiritual, tú debes escucharlo y obedecerlo. Tú debes escucharlo ansiosamente, anhelando escuchar más lo que Él tiene que decir. Pero también tienes que obedecerlo. Y en esta parábola hay dos tipos de personas. Notemos que el versículo 24 nos menciona a un hombre sabio. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa. Sin embargo, vemos en el versículo 26 otro tipo de persona. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, a un hombre necio. Así que vemos en esta parábola a dos tipos de personas: al hombre sabio que escucha y que obedece las palabras del Señor, y al hombre insensato que escucha las palabras del Señor, pero no les presta atención y mucho menos le obedece. Este hombre sabio cimentó su vida en algo firme, mientras que el insensato lo hizo en algo inestable. Ante esto, tú debes preguntarte en esta mañana,
¿Qué clase de persona soy al escuchar las palabras de Jesús? Porque si tú estás aquí, es porque en alguna ocasión tú has escuchado las palabras de Jesús. Y hoy estás escuchando las palabras de Jesús. Pero ¿qué clase de persona eres o qué tipo de persona eres al escuchar las palabras de Jesús? En primer lugar, tú puedes ser una persona sabia que escucha y que obedece las palabras de Jesús. Y esto nos dicen los versículos 24 al 25. Pero ya hemos visto que el versículo 24 es un enlace con lo que ha dicho el Señor Jesús, pero él enfatiza cuál es la consecuencia de escuchar las palabras del Señor. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Cualquiera que oye estas palabras mías. El fundamento de la enseñanza de Jesús no era la tradición de los fariseos, no era la tradición humana. El fundamento de la enseñanza de Jesús era su propia persona, porque Él está diciendo cualquiera que oye estas palabras mías, y es todo lo que ha dicho anteriormente. Jesús es el Rey eterno. Él es el Rey que ha venido a este mundo para gobernar, y Él gobierna con autoridad. Por ende, sus palabras son con autoridad. Él tiene autoridad para declarar las leyes de su reino. Pero también es importante notar que las palabras de Jesús fueron las palabras del Padre. Jesús habló según la voluntad del Padre. Juan 14:10 nos dice así: las palabras que yo, dice Jesús, no las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las hace. Jesús está pronunciando las palabras del Padre. Pero algo importante, Jesús dice, sino que el Padre que mora en mí. Vemos la unidad en la Trinidad. En la misma voluntad de Dios, Jesús hace conocer la palabra de Dios. Así que Jesús pronuncia estas palabras con autoridad, pero es importante también resaltar que las palabras de Jesús producen vida, porque son las palabras de Dios. Y recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios produjo vida en el pasado al crear al hombre. Recuerda Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Con la voz de Dios y al soplar aliento de vida, dio vida al hombre. Pero también la palabra de Dios sigue dando vida en el presente de forma espiritual. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que el fundamento son las palabras de Cristo. Cristo está pronunciando que Él tiene autoridad para hablar y que Él tiene autoridad porque da vida espiritual. Así que vemos que este hombre sabio no es sabio por sí mismo, no es sabio porque ha obtenido sabiduría humana, no es sabio porque ha escuchado a muchas personas que se creían inteligentes o sabias, personas amantes de la sabiduría o de la filosofía, sino que este hombre es sabio porque ha recibido la palabra de Cristo. Y es la palabra de Cristo que da vida espiritual. De manera que cuando una persona escucha las palabras del Evangelio, cuando una persona recibe el Evangelio, es el Espíritu Santo quien produce vida espiritual. Y es en ese momento cuando una persona decide responder con fe y arrepentimiento ante Dios.
Así que Jesús declara sus palabras porque ellas dan vida al hombre. Y al recibir el Evangelio, que recuerda es la palabra que produce vida espiritual, una persona tiene vida espiritual y por ende su espíritu, su ser, lo motivará a obedecer a Dios. Y este es el punto que Jesús quiere enfatizar en su conclusión en esta parábola. El hombre sabio escucha las palabras de Jesús, pero también está motivado a obedecer las palabras del Señor. El hombre sabio es semejante a alguien que edificó su casa sobre la roca. Y dice el versículo 25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Jesús quería que sus oyentes escucharan sus palabras, pero a su vez que lo obedecieran. La obediencia era diferente a la que promovían los líderes religiosos, porque Jesús no quería que sus discípulos simplemente obedecieran de forma legalista. Jesús no quería que sus discípulos simplemente obedecieran de una manera externa, no simplemente reflejándolo externamente como una devoción a Dios. Primeramente debe haber un cambio en el interior de la persona para poder obedecer a Dios, para que una persona se deleite en obedecer a Dios. Y esto es lo que nos recuerda el autor de Hebreos. Hebreos 13, 20 al 21 nos dice que el Señor hace apto al creyente en toda buena obra para hacer la voluntad de Dios. Así que cuando una persona es salva, regenerada, es el Espíritu Santo quien lo motiva a obedecer a Dios, porque Dios lo hace apto en toda buena obra. Y esto es lo mismo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Él les declaró que si en verdad lo amaban, ellos iban a guardar sus mandamientos. Juan 14, 15. Así que lo que esperaba Jesús era una obediencia de sus discípulos. Pero a este punto del Sermón del Monte es pertinente volver a preguntarnos, ¿Jesús está enseñando que la obediencia es la causa de la seguridad espiritual? Y esta es la gran diferencia con los líderes religiosos. Y para responder a esta pregunta, veamos algo en esta parábola. En esta parábola hay un contraste muy claro. Hay una persona que escucha y que hace, y por otro lado hay otra persona que escucha, pero no hace, no obedece. Entonces, ¿las garantías son las acciones? ¿Tus acciones dan la garantía de tu vida espiritual? Y esto se responde con un rotundo no. Jesús está enseñando que la obediencia es el fruto de escuchar sus palabras. La obediencia es el fruto de escuchar sus palabras. Las acciones son el fruto de creer, porque creer viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que Jesús está llamando a las personas a que acepten sus palabras porque producen vida espiritual. Y al recibir su palabra y al tener esa vida espiritual, vivirán en obediencia como fruto de lo que han escuchado. Y esto es realmente lo que nos enseña la parábola. El hombre sabio es aquel que ha recibido la palabra de Cristo. Es el hombre que ha sido regenerado, que tiene vida espiritual y por ende obedece a su Señor y su Salvador.
Y toda aquella persona que recibe la palabra de Cristo está cimentada en la palabra de verdad y está capacitado para obedecer y para agradar a Dios. No porque simplemente tú lo haces, sino porque el Espíritu produce en ti ese deseo de agradar a Dios. Esto es solamente posible por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien da vida espiritual, no solamente en algo inmaterial, en el espíritu, sino que Él produce vida en todo tu ser. Ahora, y aquí quiero mencionar algo. Hay una tendencia de creer que simplemente el Espíritu Santo da vida al espíritu. Pero cuando un creyente es regenerado, tiene una nueva vida en todo su ser, en su conciencia, en su mente, en su corazón. Y eso es lo que declara la Biblia, que una persona tiene una nueva vida en Cristo y es una nueva criatura. Así que cuando el creyente es regenerado, tiene vida espiritual, tiene la capacidad para obedecer a Dios, porque tiene vida en todo su ser. Porque es el Espíritu Santo quien abre los ojos ciegos de la mente. Sin Dios nuestra mente estaba cegado. Y a través del Espíritu Santo, Él abre nuestros ojos para ver la esperanza del llamamiento de Dios, tal como lo dice Efesios 1:18. Es decir, el Espíritu abre tus ojos para que veas que el Señor te está llamando para salvación. Y es en ese momento en que el hombre regenerado comienza a tener la mente de Cristo. Y de hecho, la mente de Cristo es la que nos instruye en todo lo que concierne a la vida espiritual, según 1 Corintios 2:16. Y es por esta razón que el creyente comienza a apreciar, que el creyente comienza a aprender las verdades espirituales que antes odiaba. Y esto es lo que nos dice Primera de Juan 2:27. Pero así como su unción, haciendo referencia al Espíritu Santo, os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Es el Espíritu Santo quien quita tu corazón de piedra y que implanta en tu vida un corazón de carne que pueda amar la verdad espiritual. Nota conmigo lo que dice Ezequiel 11:19 al 20. Ezequiel 11:19 y 20. Dice el Señor, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y nota lo que dice el versículo 20, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Así que una persona que ha escuchado las palabras de Jesús, que recibe el Evangelio, esa persona es regenerada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida espiritual, cambia tu mente, cambia tu corazón para que tú anheles guardar los mandamientos de Dios. Por eso el creyente se deleita en Dios. Por eso el creyente aborrece el pecado y no ve los mandamientos de Dios como gravosos. No ve los mandamientos de Dios como una carga para su vida, sino que los ve con un corazón con gratitud, con un corazón renovado en el cual se maravilla de la obra de Dios. Por esto Jesús está concluyendo su sermón con un llamamiento.
para que las personas examinen si en verdad son ciudadanos del reino, si en verdad son hijos de Dios o si de verdad no lo son. Y la manera de saberlo, según esta parábola, es si tú deseas obedecer a tu rey. Un verdadero ciudadano del reino de Dios tiene la capacidad de obedecer a Dios, pero también tiene la capacidad de deleitarse en Dios. Y un verdadero ciudadano del reino de Dios vive solamente para su rey. Esta es la enseñanza que Jesús está enfatizando. Pero también notemos otro aspecto de este hombre sabio. El versículo 25 nos menciona que cuando vino la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero esa casa no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Algo importante a notar es que este hombre sabio está seguro. Este hombre sabio no tiene temor a pesar de las tormentas. Y esto es crucial porque el fundamento del hombre sabio son las palabras de Cristo. Y aquí realmente no hay una enseñanza clara sobre qué representa la tormenta. Algunos dicen que la tormenta puede ser el juicio final de Dios. Otros dicen que la tormenta puede ser alguna prueba, alguna adversidad. Pero a pesar de que no hay seguridad sobre qué representa, sí podemos tener una certeza clara. Hay esperanza para todo el que recibe la palabra de Jesús. Hay esperanza para que quien tiene como fundamento las palabras de Jesús. Y esa esperanza no está depositada en tu obediencia, no está depositada en tus acciones, está solamente cimentada en la palabra de Cristo. El creyente tiene esperanza, tiene seguridad, tiene protección, porque el fundamento de su vida es la palabra de Cristo. Pero ahora pensemos cómo aplicar todo esto a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos invita a hacer este pasaje? Pues recordemos que Jesús está invitando a toda persona a que escuche sus palabras. Y por escuchar su palabra y por la vida que produce, tú te deleitarás en obedecerlo. De modo que no obedezcas las palabras de Jesús solamente por cumplir, porque las palabras de Jesús, sus mandamientos, no son gravosos. Recuerda que los fariseos, los escribas, cumplían solamente las palabras de Dios, los mandamientos, pero su corazón estaba lejos del espíritu de la ley. Jesús no quiere una obediencia legalista. Jesús es el Rey universal con autoridad y Él quiere obediencia por gratitud y por amor, por la obra que Él ha hecho en tu vida. Y esto es solamente por la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien renueva tu mente, quien hace ver las maravillas de Dios en tu vida. Esto es solamente por obra del Espíritu Santo. Así que por gratitud, amor a Dios, tú puedes amar a tus enemigos. Recordando el sermón del monte, por gratitud y amor a Dios, tú puedes amar a todos aquellos que te han hecho algún mal. Aunque humanamente sea difícil, tú puedes hacerlo recordándolo que tú eras un enemigo de Dios. Eras por naturaleza un hijo de ira, según Efesios 2:3. Pero Cristo, en su misericordia, murió en tu lugar
en esa cruz para que tú pudieras vivir la vida justa que Él vivió. Así que si hay personas que te hacen daño, hay personas quizás que te difaman, quizás hay personas que te menosprecian, tú muestra el amor de Dios a sus vidas. Sé paciente y lento para la ira. También, por gratitud y por amor a Dios, tú puedes permanecer puro en tu vida sexual. Recuerda lo que Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Tú puedes permanecer puro en tu vida sexual, aunque en este mundo depravado e inmoral sea difícil. Y Jesús quiere que te deleites en Él. Tú puedes ser puro en tu vida sexual, recordando que Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros, tal como lo dice Hebreos 13:4. Pero Dios te capacita santificándote a través del Espíritu Santo, porque Él te ha apartado para su gloria. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. De modo que si tú estás casado, tú puedes tener pureza en tu matrimonio, recordando que tu matrimonio refleja el sacrificio de Cristo por su iglesia. Así que entrégate totalmente en pureza a tu mujer, a tu marido. Y si aún no te has casado, tú puedes tener pureza por la nueva vida en Cristo. Por gratitud y amor a Dios, tú puedes hablar con la verdad, es decir, no jurar falsamente. Por gratitud y amor a Dios, tú puedes dejar la venganza personal. Y la lista puede seguir. Por gratitud y amor a Dios, tú puedes, y allí añade cualquier cosa que con la que estés luchando. El punto es el siguiente: Dios te ha dado nueva vida para que tú le obedezcas, para que tú te deleites en lo que Él ha hecho en tu vida. Es por eso que Dios te capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. No vivas una vida cristiana legalista. No vivas una vida cristiana simplemente por cumplir. Vive una vida cristiana deleitándote en lo que Cristo ha hecho en tu vida. Así que el hombre sabio construyó su casa sobre el fundamento correcto, en la palabra de Cristo. Pero también vemos en esta parábola a otra persona que construyó su casa sobre un fundamento inestable. Por eso pregúntate, ¿qué clase de persona soy al escuchar las palabras de Jesús? Tú puedes ser una persona insensata que escucha e ignora las palabras de Jesús. Nota los versículos 26 al 27. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Ahora vemos a esta persona insensata. Y recordemos que este sermón de Jesús concluye con una invitación pasional. Jesús está entregando su corazón y declarando sus palabras para que personas lo escuchen, porque Él está demostrando el peligro inminente por escoger ignorarlo deliberadamente. Recuerda que Jesús predicó a sus discípulos, pero había muchas personas que lo escucharon. Y Él deseaba que esas personas fueran conscientes del peligro.
del peligro de ignorar las palabras de Jesús, del peligro de pensar que son profesantes, pero cuando en realidad no lo son. Jesús está llamando necio a toda persona que decide deliberadamente no obedecerlo. Y este hombre necio, insensato, es insensible al peligro. Nota que el versículo 27 menciona que cuando viene la lluvia, la tormenta, esa casa es destruida. Pero es lógico que cuando una persona construye su casa, metafóricamente, sobre la arena, no hay un cimiento sólido. No necesita ser un ingeniero en construcción civil. No necesita ser un arquitecto o un albañil para saber esto. Esto es algo lógico. Pero esta persona es insensible al peligro. Es como si Jesús estuviera diciendo, sal del peligro, hay un peligro inminente. Pero el insensato es indiferente. Y ante esa indiferencia, esa persona no tiene esperanza. Ante esa indiferencia, esa persona espera la destrucción. ¿Sobre qué cimentó este hombre su casa? Sobre algo inestable, sobre algo que no tiene un fundamento sólido. Y ese cimiento puede ser la perspectiva personal, la necedad de esa persona. Y por la naturaleza humana, el hombre insensato tiene la tendencia de ignorar las palabras de Jesús. Por nuestra naturaleza, el hombre tiende a ignorar las palabras de Jesús porque desea seguir su voluntad, su propia voluntad. Desea seguir su propia necedad porque no desea someterse a nadie. Y este hombre insensato descansa en una supuesta seguridad, porque él cree que ha escuchado las palabras de Jesús. Él cree que con escucharlas simplemente ya está seguro. Pero simplemente escuchar las palabras de Jesús no es una demostración de ser un verdadero discípulo de Jesús. Porque esta parábola nos enseña algo. Nos enseña que hay una similitud entre muchas otras, pero por lo menos una. El hombre sabio y el hombre insensato escucharon las palabras de Cristo. La diferencia no está en escuchar las palabras. La diferencia radica en no obedecer las palabras. Las casas, según esta parábola, no tienen diferencias externas. Tienen diferencias internas. Mientras el hombre sabio cimentó su casa sobre las palabras de Cristo, el hombre insensato cimentó su casa sobre cualquier otro fundamento que no sea Cristo. La casa del insensato tenía simplemente la apariencia de seguridad, de estabilidad, pero era simplemente eso, una apariencia. Y en la vida cristiana, tristemente hay personas que tienen apariencia de piedad. Hay personas que no son regeneradas. Siguen viviendo en muerte espiritual, pero tienen apariencia de piedad. Personas creen que por tener una vida religiosa tienen seguridad ante Dios. Pero si no hay un cambio interno, esa religiosidad no sirve para nada. Y esto es lo que también Pablo advirtió a los cretenses. Él les comentó que había personas que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes, inútiles para cualquier buena obra.
porque la única garantía que una persona puede tener es el Espíritu Santo en su vida, y la aparente piedad no da la seguridad. Así que hay personas que creen que por su supuesta apariencia de piedad son discípulos de Jesús, pero no es así. Nota también que esta parábola demuestra que el insensato no tiene protección cuando viene la tormenta. El insensato cree que tiene protección, pero es apariencia, no es un verdadero fundamento. Y Jesús quiere enfatizar algo. El hombre sabio es el que recibe la palabra de Cristo. Y por el contrario, el hombre insensato es el hombre que no recibe la palabra de Cristo. Esa persona está muerta espiritualmente, por ende no está capacitado para obedecer a Dios. Y como consecuencia, su destino es destrucción. El hombre insensato cree que ha recibido la palabra de vida. Cree que ha escuchado el Evangelio y que lo ha recibido, pero no tiene el deseo de obedecer a Dios en su corazón, porque su corazón no ha sido regenerado. Este hombre insensato solamente tiene el deseo de vivir en autonomía ante Dios, seguir su propia voluntad y no rendirse ante su rey. Solo quiere vivir según su voluntad. El hombre insensato tiene la mente cegada, tal como dice 2 Corintios 4:4. Es incapaz de comprender todas las verdades espirituales. El hombre insensato ama la oscuridad, por ende rechaza la palabra de Cristo que produce vida y vive en desobediencia. Pero el hombre insensato cree que aún y con toda esta verdad, él está cimentado en la palabra de Cristo. Quizás tú estás aquí creyendo que no eres ese hombre insensato. Quizás crees que la apariencia superficial te da seguridad, pero no es así. Puedes aparentar ser un cristiano maduro. Puedes aparentar espiritualidad al hablar. Puedes aparentar espiritualidad por cómo te vistes. Puedes aparentar espiritualidad por venir cada domingo a las reuniones de nuestra iglesia. Pero si tu fundamento no es la palabra de vida, no tienes la garantía de la vida espiritual que Cristo ofrece. Puedes aparentar vivir de manera religiosa o espiritual, pero si tu fundamento no es la palabra de vida, estás viviendo engañado. De esta verdad espiritual que Jesús está enseñando, tú debes escuchar atentamente las palabras de Jesús. Él está haciendo un llamado. Él está haciendo un llamado a toda persona que lo escucha. Así que tú atiende a ese llamado. Autoexamínate. No seas como este hombre insensato que puso su confianza en algo más, en algo inestable, y que no puso su confianza, su fundamento, en la palabra de vida que es el Evangelio. Así que acude a Jesús, porque Él te da vida, porque Él es el fundamento de la vida espiritual. Jesús deseaba una entrega total de su audiencia. No era suficiente una entrega parcial. Y Jesús continuamente predicó que Él debía ser la prioridad en sus discípulos. Recuerda lo que dice Mateo 10, 37 al 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Son palabras muy duras. Y sigue diciendo,
Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. La gente diría hoy en día, esto es algo radical. Pero Jesús está enfatizando, yo debo ser la prioridad en tu vida. Es importante la familia, desde luego, pero la prioridad debe de ser nuestro Señor. Sigue diciendo el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús deseaba una entrega total porque Él es el Rey con autoridad. Él es el Rey que ha venido para dar vida espiritual y Él espera obediencia total y no obediencia superficial o parcial. Así que, querido hermano o hermana, no existe tal cosa que Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Eso es una distorsión del Evangelio. Si Jesús de verdad es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es el Rey de tu vida y Él espera que tú entregues totalmente tu vida, porque Él es el Rey del universo. Así que no existe tal cosa, Jesús es mi Salvador, pero no mi Señor. ¿Sí? Y si crees que tienes seguridad por venir cada domingo, por escuchar las palabras de Jesús, no vivas engañándote. Autoexamínate. Examina tu corazón. ¿De verdad deseas servir a tu Rey y Señor? ¿De verdad deseas deleitarte en Él? ¿O prefieres vivir en rebeldía? ¿Prefieres vivir según tu necia voluntad? Si de verdad Jesús es tu Salvador, Él es tu Señor. Y tú querrás entregarte completamente a Él. Él es tu Salvador. Tú querrás entregarte a Él porque Él se entregó completamente para proveer salvación. Él completamente para que el hombre pudiera tener vida espiritual. En esto veo que tanto me entrego, que tampoco me entrego a mi Dios, a mi Salvador. Y el Sermón del Monte concluye de una manera, por un lado desalentadora y por otro lado motivadora. Nota cómo termina el sermón. Nota cuál es la última palabra. Destrucción. El discípulo de Jesús, quien no es un ciudadano del reino, espera destrucción. Jesús termina su sermón de una manera pasional. El sermón del monte no es un sermón motivacional. Quizás no es algo que desees escuchar, que tú eres impuro sexualmente, que tú hablas mentiras, que no amas a Dios y que no lo obedeces. No es una charla para hacerte sentir bien. Comentando que hay bendiciones por ser un ciudadano del reino. Recuerda las bienaventuranzas. Pero él concluye demostrando el peligro por no ser parte de su reino. Por esto Jesús concluye con una invitación. Él está invitando a la gente que lo está escuchando. ¿Qué harás ante lo que he dicho? ¿Qué harás ante mis palabras que te dan vida espiritual? De manera
¿Qué harás tú por la enseñanza de Jesús? ¿Qué harás tú ante las enseñanzas de Jesús? Por palabras de Jesús dan vida espiritual. Tú debes escucharlo atentamente. Tú debes obedecerlo por amor y por gratitud ante lo que Él ha hecho en tu vida. Así que si en verdad eres un ciudadano del reino de Dios, tienes vida espiritual que te impulsa, que te motiva a obedecer a tu Rey. No eres un ciudadano del reino de Dios. Tú no tienes ese deseo de vivir para Dios y deleitarte en Él. Así que examina tu corazón, examina tu vida. ¿Eres un ciudadano del reino? Solamente tú tienes la certeza de saber. Gracias por tu palabra nos habla cada día. En el pasaje vemos cómo Jesús predicó de una manera pasional, cómo Él estaba llamando a las personas para que escuchen sus palabras, porque dan vida espiritual. Jesús estaba llamando a las personas para que lo siguieran, para que le obedecieran por amor a la obra que Él había de hacer. Pero hoy, Señor, estamos aquí reunidos porque Cristo habla nuestras vidas y porque deseamos obedecerte por amor y por gratitud. Padre, si no nos hemos entregado completamente, perdónanos si no nos hemos entregado en todo nuestro ser. Perdónanos si ponemos excusas para rendirnos. Perdónanos si no tenemos ese deseo de vivir para ti. Ayúdanos para que podamos examinar nuestras vidas y que podamos discernir si de verdad somos hijos tuyos o si somos hijos de ira, tal como declara tu palabra. Pero te damos gracias porque tú eres misericordioso y por el Evangelio nosotros podemos acercarnos a ti. Gracias porque no por algo que nosotros hagamos podemos llegar ante ti, porque serían trapos de inmundicia, sino porque solamente por la obra de Cristo tú nos declaras justos y justificas cada día para así agradarte y obedecerte. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y pedimos, Señor, que podamos vivir cada día para ti. En Cristo Jesús. Amén.